Plata presente aquí en Conarte 2024 desde Mar del Plata. Qué bueno tenerlos acá. Me voy a equivocar, no, le estoy pidiendo perdón porque me voy a equivocar. Si ustedes ven algo que está ahí y yo lo voy a leer, me voy a equivocar. Y no es que soy Asperger ni nada. Tengo 4 hijos pequeños. Y estoy casado hace 18 años, así que ténganme paciencia. Y bueno, yo cuenta la historia de que había un técnico electrónico que, bueno, estaba haciendo glass sin las antiparras. Y bueno, saca el glass, se le mete ahí, se le complica y muere. Y bueno, va al cielo y viene San Pedro y le dice, no tenemos a ningún técnico electrónico en la lista. Le toca abajo. Y entonces el tipo llega, bueno, al infierno y obviamente al principio y empieza a maquinar, ¿no? No, hace mucho calor, tengo que empezar a inventar. Entonces, bueno, empieza a ordenar todo el infierno, empieza a montar un aire acondicionado, pone wifi, hace unas redes. Y entonces, claro, Dios lo llama cada rato al diablo y le dice, bueno, ¿cómo está la cosa por allá? Y me dice, no, me mandaste un técnico electrónico que el tipo es un crack, me ha mejorado la situación un montón. Y el tipo dice, ¿cómo es eso? No, mándamelo para acá. Y el tipo le dice, no puedo, se tiene que quedar acá. Y el tipo le dice, bueno, si no me lo mandas te demando. Y el diablo le dice, se ríe, ¿no? Y dice, pero ¿cómo vas a hacer si en el cielo no hay abogados? Bueno, era un chiste. Le dije que la iba. Pero no, ahora vamos a lo que... No sean malos. Es broma. Bueno, quiero decirles que lo que yo voy a exponer, yo me dedico obviamente a las laptops, a las notebooks. Y obviamente como esto es mayormente de celulares, quería comentarles que todas las cosas que ustedes están haciendo ahora, ustedes tienen la capacidad para hacer muchas cosas. De verdad que la inventiva que tienen los técnicos o todos los que trabajan en celulares es admirable. De hecho, ustedes siempre le buscan la vuelta a todo, lo pueden hacer comercial, que de repente los que trabajan TV, ¿viste? Siempre andan complicados económicamente, están en el veraz, siempre andan ahí el día a día. El de celular, el de laptop está un poquito ahí más o menos, y obviamente el de celular siempre le busca la vuelta a todo. Y lo que yo les voy a mostrar, que puede parecer un poco complicado, para ustedes obviamente no lo va a hacer. Y quiero hablarles de las estructuras de una fuente de CPU, de una, por lo menos moderna, 11ª generación sería alrededor del 2020. O sea que ahora están cayendo los del 2020, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros. Que de hecho, equipos que se venden ahora, las tarjetas madres son del 2020. O sea, son Tiger Lake, todas esas cosas, ¿no? Entonces les va a servir mucho para, por lo menos obviamente, tengan una idea general que si ustedes quieren, obviamente, lo van a poder hacer o al menos entender y poder dedicarse a eso también. Entonces, bueno, lo que tenemos que saber, ¿qué es el CPU en una laptop? Lo mismo que ustedes, no voy a decir lo mismo, obviamente, perdonen si me equivoco en muchas cosas, pero básicamente es el CPU que lo tiene todo. Bajo la resolución. Bajo la resolución. Bueno, se ve que tiene todas las conexiones, tiene todo lo que es la parte de USB y todo. Y miren cómo se ve del lado izquierdo, está todo integrado. ¿Cuáles son los voltajes necesarios que necesita un CPU? Bueno, tenemos que hablar de algunas cositas. Uno está arriba, que es el VR. ¿Se acuerdan? Bueno, el VR, que es el regulador de voltaje, ¿no? Después está lo que es el PMIC, que empezamos a ver fuentes que tienen más de un voltaje. Y ahora está lo que es el Fiber, que es las fuentes que están integradas en el CPU, ¿no? El tipo dice, dame una y yo controlo todo lo demás. Entonces, bueno, esto en general, ¿no? Todos los voltajes
que vienen de manera externa y algunos que genera el propio CPU. Tenemos la fuente de 3 y 5 y miren, yo creo que se asemeja mucho a lo que es un celular ahora. No tiene los MOSFETs, ahora está todo integrado. Esta sería la fuente de 3, después viene la fuente de 5, similar. Está la fuente de memoria. Cambia un poco los nombres actualmente. Antes era BDDQ, ahora es 1.2 y eso. Tenemos lo que es el 1.8, lo que es el auxiliar, ¿ok? Que ves que ya vemos que hay un poco más de potencia, o sea, los componentes son un poco más grandes. Y lo que es la parte del CPU como tal, lo que es el core, ¿no? La parte de procesamiento como tal. Y bueno, ahí están los BCC-ST y el BCC-STG también, STG. Y bueno, vamos a hablar de lo que es del core como tal, ¿no? La de 3 y 5, eso no lo vamos a hablar, nos vamos a enfocar en el de CPU. Y vieron que anteriormente una fuente de CPU sacaba varios voltajes, o sea, que no era fiber, era un PMIC como tal. Entonces era el BCCA, que es el System Agent, que es todo lo que no es core, y lo que es la gráfica y el core también, ¿no? Y ven que mientras más pines tiene un CPU, ¿verdad? Es porque es más potente, necesitan más fases, ¿no? Pues como el CPU consume mucha corriente, la mando por distintos lugares desfasada. ¿Ves? Ahí lo que tenemos es un Richtec que tendrá, no sé, 32 pines, y ya de una gamer, vamos a decirlo así, tiene, no sé, 48, 52, ¿no? Mientras más potente es el CPU, ¿verdad? Va a necesitar estas fases que nosotros las podemos deshabilitar, ¿verdad? Si llevamos, hay un pin que se llama el BCC Sense, que es cuando nosotros tenemos el voltaje, el tipo mide lo que sale y lo que llega al componente, ¿no? Y bueno, ¿cómo se genera? Tenemos lo que es los MOSFET dobles, ¿verdad? Ahorita, actualmente veías los 4, o sea, o los 2 por cada fase, y claro, porque los equipos, las tarjetas madre eran muy grandes, pero a medida que todo se va haciendo más pequeño, bueno, tenemos los MOSFET dobles, los driver MOS, pero me encanta como dicen Dr. MOS, algunos dicen Dr. MOS, o una combinación de ambas, ¿no? Para tal voltaje, BCCA tengo MOSFET doble, para el core tengo DR MOS, etcétera. Y es como todo, una fuente box switching, ¿verdad? Que tiene su bobina y su condensador después al final, ¿no? Y bueno, vamos a agarrar un ejemplo y como toda fuente necesita una alimentación. En este caso, se ve un poco. Bueno, por el pin 22, que es el main o el main, como yo no sé nada de celulares, perdonen si digo alguna barbaridad, pero es el voltaje ya sea del cargador de batería para no solamente los MOSFET switch superiores. Recuerden que una fuente BOC es agarrar un voltaje mayor y convertirlo en una fuente menor. ¿Cómo? De una manera sincronizada, te deja pasar 19, que se descargue, 19 se descarga, ¿no? Espera que el de arriba termine para cerrar, para no que vayan los dos a la tierra, para no causar un corto, ¿no? Y esto se puede hacer 800.000 veces por segundo, 1.000.000 de veces, ¿no? Entonces necesito, obviamente, si yo tengo una falla de CPU, lo primero que tenemos que hacer es medir la alimentación, ¿no? En la electrónica medimos lo que necesitamos, si no lo tenemos, bueno, tenemos que ir un paso más para atrás, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen todos? Y bueno, también el sensado de la entrada, control de switcheo, que es el T-on, se llama time on, o sea, cuántas veces el tiempo que lo voy a tener abierto o el funcionamiento. Y aparte va el controlador interno del PWM, no se alimenta de los 19, sino que requiere ese voltaje para controlar todos esos parámetros. Después tengo el pin 10 y el 29, que es el BCC, que es el 5 voltios, que viene ya desde la fuente, ¿se acuerdan que yo les dije anteriormente? Bueno, pero va por dos lados, por el pin 10 y el pin 29. ¿Ven? Ahí se ven un par de resistencias. Ahora después les voy a hacer zoom para que ustedes vean mejor.
Y una vez que yo tengo todo eso, está una configuración inicial. Una configuración inicial. Bueno, hacemos un zoom. Ah, sí. Les dije que algo iba a hacer. El entrado y la salida. Bueno, básicamente hay un voltaje de referencia. En este ejemplo es 0,6, pero él sube a 3.2. O sea, él comienza con 3.2 para ir a todas estas cosas. Bueno, ustedes pueden saber que hay unas resistencias ahí, ¿no? ¿Se ve o no? ¿Lo saco y lo meto? A ver, ¿lo saco y lo meto? Ok. Ese pues está agarrando internet. Ok. A ver. Está cargando. Ahí. Ahora sí. Listo. Sí, estaba offline igual. Pero. Ok, a ver. Ok. Sí, dale. Ahí, ahora sí se ve bien. Buenísimo. Bueno. Entonces, básicamente, tiene un pin de configuración. Porque, ¿qué hacemos nosotros? No tengo el voltaje y vamos para o la fuente o el CPU en sí. Bueno, ahora sí vamos. Entonces, la parte de alimentación, eso es lo que yo les comentaba. ¿Ven? Ahí se puede ver mucho mejor. Y después está esta configuración inicial, que miren, tienen un par de termistores y ese arreglo de resistencia, ¿no? Y vean cómo es 1% de tolerancia, ¿no? Son muy críticas, muy específicas. Bueno, tenemos ¿ves que dice BREF 06? Ustedes saben que siempre el voltaje que les dice un número, normalmente es el voltaje que tiene que dar, ¿no? Entonces, bueno, 0,6 es que tengo 6 voltios que sube a 3.2 y vuelve a bajar. Y cuando eso sube, va a todo este arreglo para todos estos pines. ¿Ves que dice el 21 T-Sense, que es temperatura, ¿verdad? Y set 1, set 2 y set 3, en este caso, ¿no? Vamos a hacerle un poco de zoom. El T es de sensado, ¿ok? Igual yo esto se los voy a dar, obviamente los van a poder descargar después, pero configura los parámetros iniciales, establece su temperatura inicial y, bueno, cuando está funcionando a través de BRHot, ¿verdad? Le va diciendo cuando quiere iniciar una comunicación o algo y configura también ese parámetro. Y ven, set 1, set 2, set 3, imagínense, tengo la frecuencia de switcheo. Si yo no le alimento o no configuro la frecuencia de switcheo a una fuente que switchea, la falla es del controlador o es algo externo. Ven que al final todos pensamos de la misma manera y está bueno, ¿no? También lo que es algo de la protección de OCP, ¿se acuerdan que es Overcurrent Protection? De las fases ICC Max. ICC Max es algo que dice Intel, la corriente máxima del CPU. Por eso es que no dice IMAX, que casi siempre la I es de corriente. ICC es algo de Intel, ¿no? Y bueno, el VBOOT, que es muy importante, que es el voltaje de inicio, de buteo, VBOOT, que puede ser 0 también, no es que es un voltaje, puede ser 1.8, todo eso se configura. Lo que les quiero decir con esto, bueno, la supresión acústica para que no se escuche, todo eso. Entonces, imagínense, si yo tengo, aunque dice BREF 06, claro, dice RT porque es para el IC que tiene al lado, aunque dice 06, recuerden que va a 3.2 primero y después baja. Si yo tengo la más mínima humedad, lo más mínimo, esto no va a funcionar. Entonces, lo que les quiero decir es que aunque pueda sonar complejo,
ya van a ver los errores que hacemos. Es una inspección visual. Van a poder solucionar el 90% de las fallas, ¿no? Obviamente no todas. Después tenemos, bueno, ¿cómo se genera vCore? ¿Verdad? Esa es la configuración inicial. Y bueno, vamos a tener unos pincitos, ¿verdad? Que el famoso VRON, o es Voltage Regulator On, ¿no? El encendido habilita. Lo que pasa es que en este caso, antes, como esta fuente hacía varios voltajes a la vez, no tenía VRON, o tenía VRON, iban al CPU, al core. Pero ese VRON habilita lo que es el funcionamiento de la fuente, más no necesariamente el core. Eso viene después. ¿Cómo lo hace? Bueno, con una cosa que se llama SVID, ¿verdad? Serial Voltage Identifier. Que básicamente, miren que es unas resistencias pull-up. Resistencias pull-up que van para un voltaje, pull-down que va para tierra, básicamente. Entonces ven que tiene un voltaje, un voltaje arriba que se llama VCCST. 1 voltio, 1.05, 1.95, dependiendo si es Intel o AMD, pero estamos en Intel. Y ven que dice SVID Data, Alert, Clock, Processor Hot. Entonces es como si fuera un I2C, pero bueno, va a 25 MHz, va a uno, pero no es I2C ni I cuadrado C, pero para que lo vayan asimilando, ¿no? Y bueno, y tiene el VR Ready, que cuando el CPU entrega ese voltaje inicial, levanta VR Ready, así no tenga core, sino que él le dice, puedo empezar a recibir datos. ¿De quién? Del SVID, ¿ok? Que es del CPU. El CPU sí se lo manda esa comunicación, es dinámica, por eso que necesita una comunicación. Así se ve, ¿verdad? Normalmente, agarré una captura así, no es para analizar ni nada, pero ven que está el clock y data. Y lo que yo les decía, ven que anteriormente el System Agent, que es donde está el controlador de memoria y todo, que no es core, que no es lo que procesa, viene antes. Viene antes. Y después, miren acá, aquí, tengo lo que es la habilitación, bueno, ahí se ve un poquito. Una vez que tengo VR On, que sería en rosa, ya empiezo a tener System Agent y acá es que empieza vCore. Bueno, ahí va. ¿Ok? Primero el verde viene antes, que es el System Agent. O sea que no, lo que les quiero decir con esto, que si no tenemos voltaje, vamos a la activación. Y lo tenemos. Entonces nos quedamos así, ya. O sea, si no tengo el voltaje que me tiene que dar, pero tengo la activación, es la fuente. Pero para que sepan que hay unos procesos adicionales antes de eso. ¿Ok? Y bueno, el switcheo y monitoreo, obviamente tiene mucho sensado, ¿ok? Que es muy dinámico. Y sobre todo las fases. Miren acá, ¿se acuerdan lo que les dije de las fases? Si tiene uno, va a tener el MOSFET superior, ¿verdad? El upper gate, el boot, que es les llaman el bootstrap para subir la tensión de entrada para que pueda pasar, porque estos son MOSFET N. Y bueno, es la unión de la fase con el boot a través de ese condensador PC360 y el lower gate, o sea, como si fuera una fuente normal y corriente, ¿ok? O sea, mi meta es que le quiten el miedo a trabajar con una fuente de CPU. Sigue siendo lo mismo, ¿ves? UGate 2, y si tuviera otra fase, UGate 3, UGate 4, pero como les digo, algunas veces van a ver una fuente que tiene muchas fases, pero no tiene los componentes. Entonces tú dices, bueno, pero ya va, es porque se pueden deshabilitar, todo eso se puede deshabilitar. Y bueno, así lo que lo podemos ver, por si no se nota, ¿verdad? Tenemos una fase en azul y una fase en rosa, ¿ok? ¿Qué nos pasa muchas veces? No, quiero usar el osciloscopio. Mido una de las bobinas y no tengo. Entonces tú dices, no tengo voltaje. No, tienes que medir todas las fases porque eso se puede configurar también. O sea, no vayas por esta fase cuando comiences, sino va por esta.
y así. Entonces, como les digo, quiero abrirles la mente para que puedan hacer al menos tengan ese conocimiento. Y bueno, PSIS, lo que es la corriente del sistema, cuánto está consumiendo, porque eso lo controlan muchas veces. El tipo tiene que saber si viene de carga de batería. Ustedes saben que el CPU, el GPU baja su frecuencia y cuando le pongo el cargador, el tipo le pone a full. Por eso es que muchas gamers, para que trabaje bien, requieren que esté conectado a la corriente. Y bueno, y monitor, ven que agarra la frecuencia, es el VREF y tiene un termistor, un NTC que va, ¿ves? Ahí te dice, ¿ves? Va cerca de la fase 1 del inductor, ¿no? El inductor, Y bueno, más o menos cómo sería un resumen de lo que les acabo de decir. Esta secuencia de inicio, bueno, lo hice. Ven que tengo el BEIN es o BEBAT, lo que viene del sistema, que ya lo tenemos siempre. El PSC y PVCC que se generan, no lo genera la fuente, lo genera la fuente de 5. El VRON, la activación, ¿ok? Bueno, empieza a trabajar. Después tengo las configuraciones iniciales que le puse ahí, que es todo ese arreglo de resistencia que les acabo de poner, ¿ok? Después viene el VBOOT, ese voltaje inicial que vamos a tener. Y después la fuente que le dice, ok, estoy preparado para que me empieces a mandar comandos a través de ¿quién? De LSpeed, ¿verdad? Y se puede ver ahí esa comunicación, ¿no? ¿Cuáles son los errores que siempre caemos con las conchitas de mango, como decimos nosotros en Venezuela? No hacemos inspección visual. Cuando nosotros tenemos un equipo que queremos reparar, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Inspección visual o buscar el esquema? ¿Qué más? Otra, fumar un pucho, como dicen acá, ¿no? Ok. Lo que yo les recomiendo, y esto es para todo, es un tema mental. Lo más probable es que no consigas el esquema del equipo. ¿Y qué va a pasar? Tu motivación va a ser, por ejemplo, viene el equipo, el primer filtro de nuestra motivación. ¿Lo tocó alguien? Sí. Ah, no, ya. Mira, sí, yo te lo voy a revisar. Después viene, segundo filtro, ¿no? ¿Te la revisó alguien? No se lo llevó a ningún lado. No consigo esquema. Entonces, nos condicionamos y lo nuestro es mental, muchachos. O sea, a mí me han pasado equipos que no lo pude ver la primera vez, se lo entrego al cliente y el cliente dice, che, vos, no lo vendí así, dale otra segunda vuelta. Y le veo cosas que no le veía antes. Yo tengo un en vivo que, bueno, Sorba, empiezo a medir todo y después me dice, pero tenía un hueco así el IC, ¿sabes? Era para cambiarlo. Y yo, no tenemos esto, ¿ves? No tengo esto, está malo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros somos muy mentales, o sea, nuestro trabajo es, si tenemos problemas con la familia o económico, o sea, no vamos a reparar. Entonces, yo les recomiendo que es inspección visual. Lo más probable, ¿no? Pasa a veces que no, que la falla esté ahí y lo puedan solucionar. Pero si van de primero al esquema, sobre todo si es HP no se están consiguiendo esquemas, vamos a tener ese bajoneado. Vamos a estar bajoneados. Inventec. ¿Ah? Todas las placas de Inventec están. No hay esquema de todas las nuevas. Exacto, y va a pasar que no hay esquema. Entonces, bueno, primero hacer una inspección visual. Inspección visual mata conocimiento. ¿Cuántas veces ustedes han reparado cosas que no saben cómo funciona? Lo ven quemado, lo cambian y el equipo funciona. Claro, ahora empiezan, está quemado, lo cambio, se volvió a quemar. Este chino que me mandó también, se me volvió a quemar. Y voy a decir, bueno, espera, ya debe estar pasando otra cosa más, ¿no? Como si puede ser un fusible. Obviamente estoy minimizando las cosas, ¿no? Pero siempre pasa así. Inspección visual mata conocimiento. Lo que les decía, si tengo VRON, entonces tengo CPU Core. No necesariamente. Recuerden que VRON activa la fuente, pero el Core es lo último que se enciende. Pero en los equipos actuales
Ahora sí, te lo da de una vez y el CPU es el que controla esas fuentes. Ahí es lo que ven en verde es el consumo, ¿verdad? Yo tengo un aparatito que igual está en el internet, cómo medir corriente con el osciloscopio. Hacerle BIOS, ¿verdad? Aunque obviamente en el BIOS está toda la información. El BIOS es el sistema operativo de la tarjeta madre, ¿verdad? Hacemos el BIOS y ¿qué sucede? Tenemos que ver si es la misma placa y aunque sea la misma placa pueden tener dos CPUs distintos. Entonces empezamos a complicar la reparación, ¿ok? Porque de repente ya no tenemos, perdimos el BitLocker, muchas cosas que vamos directamente al BIOS y sí, en pocos casos el que no tengas core, fuente, puede ser que sea el BIOS. ¿Por qué? Porque hay una configuración de relojes y todo eso. Y obviamente si el reloj de 25 MHz no está funcionando, no voy a tener el proceso de inicio del equipo, ¿no? Y por último, pensar que los picos en un osciloscopio son cortos. No necesariamente, ¿ok? Sobre todo si el equipo no se apaga. ¿Por qué? Porque yo que hago mucho de esto, de la PowerZ. Ustedes casi todos tienen una PowerZ. Lo que pasa es que en la PowerZ no puedo comparar dos señales a la vez. ¿Sabe? Tengo acá la PowerZ y hago en el osciloscopio acá. Entonces, ¿cómo hago? Por más de que lo pueda, bueno, este está a tantos microsegundos y este tantos microsegundos. Yo prefiero tener las dos señales acá y puedo subir y correrlo, ¿no? Pero muchos picos, que también los vemos en la PowerZ, decimos, hay un corto. Puede ser que haya un corto, ¿sí? O que falte una señal. Pero muchas veces cuando tengo este pico es que la fuente quiere arrancar, pero no le da, no tiene chicha, como dicen los españoles, no tiene fuerza. ¿Y por qué? Porque puede tener un problema en las resistencias que están alrededor de él. O sea, que no le tengan miedo, no le tengan miedo. Y bueno, con eso concluyo lo que es la charla de hoy. Espero que les haya servido, les haya abierto un poco la mente. Fuerte. Un aplauso al genio de Leo. Tenemos 3 preguntitas, si lo quieren hacer por cuestión de tiempo, solo 3. 3 preguntitas, solamente por tema de tiempo, estamos ajustados. Allá, ya estamos. Igualmente, gracias por estar acá. Sé que es temprano. Hola, un gusto. Te sigo hace un montón de tiempo, Sí. así que... Qué bueno, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Emanuel. Emanuel. Otro poquito. Si puedo, 2 consultas en una te meto. ¿Cómo diagnosticás? Por ejemplo, yo no tengo máquina de revaling y me he encontrado más de una vez con fugas en la línea de CPU. Termino aislando, levantando bobinas, llego a que la fuga está en el CPU, inyectás y tenés 300 mAh de consumo y no llego a diagnosticar si calienta el CPU, si hay una fuga abajo. No tengo cámara térmica tampoco, uso la técnica de alcohol y esas cosas y hay veces que no sale. Más que nada, no tengo máquina de revaling, o sea, no lo levanto, pero como para decir, bueno, llegué hasta acá y era esto, si hay alguna forma de Lo que pasa es detectarlo. que en muchas cosas no es necesario sacar todo, en muchas cosas como decís, bueno, hay que sacarlo, ¿verdad? Pero es una manera de trabajar que no hay vuelta atrás. Claro, no hay vuelta atrás. ¿Entendés? Entonces, tenés que ver qué línea estás midiendo. Porque si vos le pones, muchas veces vas al core, por ejemplo, y tenés los 300 mAh, vos estás inyectando algo. Obviamente va a tener un consumo. Y eso también de caída, para nosotros el CPU tampoco sirve. No es que no sirve. El hecho de caída, para que ustedes sepan, cuando nosotros medimos caída y tenemos un valor, quiere decir que el circuito está cerrado. Pero no nos dice nada. O sea, muchas veces nosotros medimos, tengo 400 pico milivolts de caída. Buenísimo. Y lo inyectás y cuando la fuente trabaja, hay un corto, ¿no? Entonces no quiere decir que, como no tengo 400 y pico, no quiere decir que esté bien al 100%, ¿no? Entonces, claro, el CPU, recordad que tiene todas esas, cuando vos estás inyectando, es el núcleo. Lo único que puedes hacer es por comparación como tal, porque vuelvo y te repito, vos medís en resistencia y de repente tenés, 10 ohms en un CPU y alimentás y te da 400 mAh.
¿Cómo sabes que está malo? ¿Es un Core i7, es un Core i3, un Core i5? Un Core i3 te consume, no sé, 30, 40. Y las caídas son muy altas. En cambio, mientras más el CPU es más veloz, las caídas son más pequeñas. Entonces, no, es una pregunta que no... Es un conjunto de cosas. Es como vas al médico y decís, bueno, ¿y cómo sé que tengo, no sé, cáncer de pulmón? Entonces, tipo, tosé. ¿Tenés cáncer de pulmón? No, esperá. Te hace un análisis de cáncer, de sangre, te hace muchas cosas. Y bueno, con todo el conjunto, tenés. Una de las cosas es medir los pulsos. Tenés que ver si está trabajando forzado o no. Pero si nunca has medido un equipo que funciona... No, pero yo te estoy hablando en comparación a un equipo que funciona, por ejemplo. O sea, pero, inyectás. ¿Y en dónde inyectás? ¿En una línea de en una qué? línea de 1.3, ponele. Tenían corto. De 1.3 sí. voltios. Sí, o de ¿Cuál 1. sería ese? En una MacBook Pro. 1, pará. Sí, ok. Sí. Ok, está bien. En línea de 1 volto. Comparado con otra placa, tenía la tensión bien y voy... Vos le inyectabas, tenías un consumo y tenías una caída, ponerle de 400, en la placa funcionando bien, en la placa funcionando mal tenía una caída de 100. Claro. Y en ohm tenía, ponerle un megohm y en la funcionando mal No, tenía obviamente sí, hay 100K. una diferencia. Por eso, que no me dijiste que la estabas comparando. Claro. Ajá. Y a lo que yo voy es que en la fallada yo quería descartar si era, porque era un equipo mojado, si era un problema abajo del CPU o si era un problema del CPU en sí. Lo que pasa es que ahí es muy crítico si tenés una cámara térmica Claro, claro. y con si tiene el lente macro. Porque ¿qué pasa? Me ha pasado que lo tocas, calienta el CPU, chao, y es uno de los condensadores abajo. Pero inspección visual lo sacás. Claro, Con inspección visual, viejo. Sacaste el CPU y después, complicamos mucho el trabajo. Entonces, como por último, imagínate, menos mal que menos mal que ahora no tenés máquina de revaling. Las hubiera sacado todas. Entonces, menos mal que eso te frenó. Estoy en contra a no de bajar sacarlo. circuitos. ¿Ah? Estoy en contra de bajar circuitos, sí. No, pero sí, es un conjunto de todo. Pero como estás viendo que estás comparando, sí, tenés la placa buena, mira, con eso, lo que pasa es que como disipa tanto, muchas veces te va a ver que todo se calienta y no es así. Es una falla bien complicada, es lo que me dijiste. O sea, es un tema muy puntual, pero está bueno. Fíjate porque en la cámara térmica sí se ve cuando tiene el macro, si la cámara es buena, te dice exactamente dónde es. He tenido cortos en los condensadores de arriba y yo antes lo hubiera sacado. O sea, le digo, CPU y chao. Pero intento un poco más y se puede sacar. Amiguito, también, si menciona que era una placa que es mojada, y primero una batea y lava la placa, primero. Porque bueno, si tenés sales debajo... Sí, no. con respecto a eso, está bien, Sorba. Yo lo que hago es repararla y después limpiarla. ¿Por qué? Porque cuando la metemos la batea se limpia, después no sabemos dónde estaba la falla, porque lo más probable es que no te va a encender o te va a encender con un problema. Entonces ya como no te acordás, a no ser que seas bien y le tomes una foto y la pasás, buenísimo. Pero ¿qué pasa? Si le pasás cepillo o tenés la batea y eso, después no sabes si puede haber una resistencia que está mojada. Lo podés ver bien, pero por debajo se comió la pista. Entonces, primero yo reparo hasta lo que pueda y después la meto, la lavo o cualquier técnica que ustedes utilicen para limpiar. Leo, gracias por tomarte el tiempo de venir por nosotros. Te hago una pregunta. En el orden de las cosas que hablabas de no tenerle miedo a la fuente del CPU, vos sabés que estuve haciendo la capacitación anual de garantías de Dell y decía que en las últimas de notebooks Dell Gamer estaban usando la batería con el cargador conectado para darle más potencia al procesador. Sí. ¿Te ha tocado algo de eso? ¿Has visto cómo funciona? ¿Has tenido que repararlo? Bueno, no lo he visto en vivo, pero si vos vas al charger como tal, eso se llama Turbo Boost, que es, como el tipo está sensando, hay dos tipos de fuentes. Está las de charger, que es el HPV, que es el que agarra los 19, alimenta el equipo
Y si puede, alimenta la batería. Y ahora están los que son los NVDC, que es el Narrow Voltage, que en vez de agarrar 19, el tipo lo alimenta con el voltaje de batería. Entonces, el tipo alimenta sistema y carga la batería a la vez. Entonces, el tipo sensa a través de PMON, IMON, todas esas cosas. Cuando está exigiendo más el CPU, el tipo puede abrir el MOSFET de batería para que lo ayude por un breve momento, pero eso se ve hace tiempo. Sí, ojo que lo último que decía en la capacitación de este año es que podés esperar, es totalmente esperable y normal que se consuma y se reduzca la batería hasta un 20% Sí. desde el 100%. O sea, es como un uso constante ahora para darle más potencia. Sí, el tema es que como todo que le da potencia, ¿qué te va a limitar? ¿La fuente o qué más? La temperatura. Entonces, no creo que vos me la das en 100, estoy jugando y el tipo utilice batería y cosas. ¿Sabés cómo está el BRJ? Así. ¿Por qué? El BRJ es interesante. El tipo cada 50 milisegundos está así. Y el CPU, la fuente de CPU, a través del SBIT, ¿cómo se comunica la fuente con el CPU? A través del SBIT. Le dice, che, para las charger que tienen BRJ, no todos tienen BRJ, el tipo dice, che, cada 50 milisegundos me están haciendo BRJ, bájale. Y el tipo va a bajar. O sea, es algo que está configurado para bajar. Entonces, no creo que esté 3 horas utilizando batería y charger a la vez. No lo he visto, pero esto sí se ve hace tiempo. Para mí me parece que están ahorrando un poco en cargador y metiéndole. ¿Sabés qué? No creo. Porque ¿cuál es un fabricante? Si yo te digo, potencia máxima, la batería 1 hora y media. Y te digo, todo el día con batería. ¿Cuál comprarías vos? ¿La potente o la que te dura todo el día con batería? Sí, lo que pasa es que No vos, mercado a gamer. nivel comercial. Créeme que no van a ahorrar en cargador, van a ahorrar en batería. Y las baterías, ¿no te has dado cuenta que las laptops, por más gamer que sean, la batería llega a 99 watts hora? ¿Por qué? Porque si no, no pudiera subir un avión. O sea, por más que el cargador sea, yo he reparado Alienware que tienen 2 fuentes, 300 y 220, y la batería es 99 watts hora. O sea, porque, entonces créeme, ojo, si viene el ingeniero de Dell y te lo dijo, yo me tengo que, no le voy a discutir al tipo de Dell. Pero no creo, por un momento sí, y esto se ve desde hace tiempo, se llama Turbo Boost. Por eso es que cuando el tipo no tiene pin central, ¿qué pasa con las Dell que no tienen el pin central? Que es un one wire, es una comunicación, no es un voltaje. El tipo le dice, soy el cargador así, tanto de potencia, voltaje, amperaje. Cuando las Dell, sobre todo las Dell, no tienen esa información, ¿qué hace? El clock para abajo. Créeme que no. Como no tengo cargador, vamos a darle por batería. No, me va a durar 15 minutos la batería. La gente se va a quejar. La gente va a decir que consume mucho, calienta mucho. El teclado calienta. Yo me especializo en las gamers también y tienen mucho control. Entonces no creo. Por eso te digo, el BRJ, mientras que esté así, la fuente le dice el CPU. Y el tipo, hasta que ya pase esos 50 milisegundos que no tenga ese BRJ que va abajo, ahí se mantiene. Pero cuando está así, el regulador le dice al CPU, tenés que bajar, no me importa. No me importa. Por un breve momento agarra la batería, pero después llega un momento que alguna cosa de temperatura te va a hacer, va a bajar el clock, aunque vos no lo sepas. Pero me gustaría ver, si tenés un documento, me gustaría leerlo. Sí. ¿Alguna pregunta más? La última que... Digamos, la última. Tenemos tiempo corto y perdón si me pasé. La última. Gracias, Leo, un gusto de tenerte acá y siempre te seguimos y te bancamos. Ay, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Matías. Matías. Dos Si preguntas podés hablar un poquito más duro que no. Sí, sí. Dos ¿Puedo tener preguntas audio acá cortitas. o no? Sí. Bueno, ajá. Una, ¿cuál sería la temperatura normal de trabajo de un PCH? O sea, calienta, pero ¿hasta qué punto calentaría? Y la otra es cuando medimos fuentes que quizá nos dan bajas en caída en diodo, nos dan baja, y le inyectamos, ¿cuánto sería un consumo que nos toma de la fuente en amper o en miliamper que sea normal? Ok. Interesante la pregunta. El tema, tenemos que tener en cuenta que si nosotros nos basamos en parámetros que pueden variar mucho, no, nosotros como para hacer
profesionales o constantes, vamos a decirlo así, no profesional, perdón, constante, que si me llegan 5 equipos, saco 3, si me llegan 10 equipos, saco 5 y así. Tenemos que tener como una manera mejor de ser más constante, ¿no? O sea que el hecho de, yo te diga temperatura, si vos construiste tu casa, puede estar en 100 grados y no lo vas a sentir, porque tenés tus manos todas llenas de callo, no sé, ¿me entendés? Si yo lo toco, de repente, uy, está caliente, y de repente vos lo ves con la cámara térmica y son 40 grados, pero aún tengas cámara térmica y sea el mismo PCH, en una Acer y en una Lenovo, va a cambiar la temperatura. Entonces, no te puedo contestar, porque si te contesto, Leo dijo no, que 50 está bien. No, está loco, no puedo decir, no lo sé yo, obviamente. Y lo de la parte de la caída, tampoco. Porque obviamente con los años los materiales se van expandiendo, contrayendo, van a bajar. Pero es muy relativo eso. Lo que sí te puedo decir, seguro, o muchas veces, si te da pantalla azul un equipo, no es el PCH. Que mucha gente le hace reflow al PCH o lo puede cambiar cuando les da pantalla azul aleatorias. No es PCH. Lo que sí te puedo decir, ahórrate eso. No es PCH, no va a ser PCH. No tiene, imagínate eso, no tiene disipador un PCH. Normalmente, hay unos que sí tienen, obviamente, pero no tiene PCH, disipador. ¿Y eso qué te quiere decir? Va a calentar, pero no es que te va a apagar el equipo. Entonces no te pudiera contestar eso, no sabría, es muy variable. Más bien te recomiendo, busca otra manera, como que los pulsos, ¿sabes? Está muy bajito. Si vos ves que tenés los pulsos bien, en teoría está bien, ¿entendés? Si ves que está mucho, oye, yo he medido en este equipo que la frecuencia es, no sé, 600 kilohertz. Uy, este está un mega. O veo que los pulsos le está dando más 19, está trabajando forzado. Perdón, Leo, ¿te Ciclo de referís a los trabajo. pulsos de la fuente? De la fuente de alimentación de ese componente. Eso es lo que quise decir, perdón. Entonces, eso es más preciso, pero si nunca lo has medido antes, entonces, ¿cómo te digo? O sea, acuérdense, tenemos que comparar con cosas buenas para tener una idea, ¿no? Entonces, ni temperatura se habría, porque yo he visto cosas que calientan, que queman, vamos a decir, para nosotros, y son 50 grados. Y el equipo funciona. Entonces, o no te da video, entonces, no, calienta, debe ser el PCH. No, habría que medir muchos más señales que para eso, ¿ok? Así que, bueno, gracias. Bueno, gente, fuerte el aplauso para Leonardo García. Fuerte ese aplauso. Leo Metadata presente en Conarte 2024.